Bien, continuamos. Tenemos en el segundo bloque una publicación que salió reseñada en todos los periódicos nacionales y se refiere a la famosa nota que le enviaron a la esposa de una persona que le mandaron una nota con dinero y diciendo que eso era para comprar la caja. Entonces la información que sale reseñada en el medio de comunicación, en los medios de comunicación dice: escena escalofriante, cadáver del hombre reportado desaparecido, estaba atado de pies y manos y el cuello. El hallazgo del cadáver confirmó lo que la mañana del lunes parecía una advertencia macabra. Entonces dice que la escena hallada este miércoles en el canal del río Los Altos de Jicomé, en la provincia de Valverde, era escalofriante. El cuerpo de Modesto Marmolejo de Rosario, de 52 años, quien fue reportado desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre, fue encontrado atado de pies, manos y cuello con múltiples signos de violencia. El hallazgo confirmó lo que la mañana del lunes 6 parecía una advertencia macabra cuando la esposa de los Isos, Johanny Dironé, recibió un sobre anónimo en la carta, en la puerta de su vivienda, ubicada en el sector Cienfuegos de la provincia de Santiago. La mujer denunció que dentro del paquete había una tarjeta bancaria, el teléfono celular y la cédula de identidad de Marmolejo, junto a una nota que le ordenaba utilizar los recursos para comprar la caja de muertos. Bueno, el mensaje también indicaba que el cuerpo de su esposo se encontraba en el canal de riego Ulises Espaillá. Golpes del cuerpo, presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, el hallazgo del cadáver, sin embargo, se produjo en otro canal, o sea, no en el lugar donde ellos dijeron. Los Altos de Jicomelle fueron obreros que trabajaban en una circulación de Navarrete, quienes avistaron alrededor de las 9 de la mañana de hoy. Las autoridades realizaron un levantamiento del cadáver a las 11 de la tarde, a las 11, a la 1 p.m. El médico legista que acudió al lugar confirmó que la víctima presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que la causa de la muerte fue violencia. Bueno, señores, lo cierto es que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, ha dicho que la violencia se ha reducido en República Dominicana, pero nosotros estamos mirando que en los últimos meses, en las últimas semanas, ha habido noticias escalofriantes, ¿verdad?, y espeluznantes en relación a la violencia y los crímenes en el área de Santiago. Recientemente también dos jóvenes también se encontraron, fueron asesinados también, además de la Barranquita de Santiago. Lo cierto es que la delincuencia sigue arropando y sigue desbordando la capacidad de las autoridades. Esperemos que en este caso, como en el caso de los 5 jóvenes muertos de la Barranquita, el Ministerio Público actúe con mayor presteza, ¿verdad?, para determinar las circunstancias reales en las cuales, ¿qué sucedió? Aparentemente podría ser, o sea, nosotros podemos estar aquí elucubrando, ¿verdad?, varias hipótesis se han manejado en relación a este hecho, pero lo cierto es que podría ser un ajuste de cuenta, pero no vemos que la persona sea una persona que esté vinculada al bajo mundo. Pero además, podría ser también un tema pasional, un tema sentimental. Habría que ver las investigaciones. Imaginámonos que en el lugar de los hechos, ¿verdad?, habrá, si hay cámara, las autoridades policiales, el DICRIN, el Ministerio Público podrán determinar quiénes fueron las personas o quién fue la persona que dejó el paquete, ¿verdad? Por eso, pero la policía de nosotros tiene, cuando le interesa, hace buenas investigaciones, de manera que si hay cámara en el lugar, en el entorno, podremos determinar, la policía podrá determinar, el DICRIN y el Ministerio Público, quién fue la persona o quiénes fueron las personas, si estaban cubiertas, es posible que tengan capucha, pero lo cierto es que este es un hecho lamentable. Esto es una noticia que nosotros esperábamos que fuera una falsa alarma, pero lo cierto es que lamentablemente se confirmó ya el hallazgo del cadáver. No sabemos las circunstancias, esperemos que las autoridades, el DICRIN, el Ministerio Público, profundicen las investigaciones sobre este hecho y si hay en esa nota, si hay indicios, huellas dactilares que se puedan rastrear para determinar qué pasó con el señor Modesto y cuáles fueron las circunstancias en que fue asesinado. Miren, tocando otro tema, hay una noticia que ha sacudido el mundo jurídico y es el hecho de que el Consejo de la Magistratura, en el proceso, hablamos la semana pasada, el viernes pasado específicamente, que el Consejo de la Magistratura estaba evaluando 3 jueces y vemos nosotros con sorpresa que en esta semana, de los 3 jueces que estaban evaluando, el Consejo Nacional de la Magistratura
en el proceso de evaluación, decidió no ratificar a esos 3 jueces. Estamos hablando del juez Alexis Rí, el juez Moisés Ferrer y la dama, creo que Dilcia o Leticia. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que ahora, además de 2 vacantes que hay en la Suprema, ahora hay 5. Pero esa decisión manda un mal mensaje y fue criticada por Eduardo Jorge Prat, fue criticada por Finjo, por Pancho Álvarez y muchos juristas de renombre y panelistas, politólogos han criticado el hecho. Entonces el PRM, el presidente de la República, Luis Abinader, está haciendo lo que él le criticaba o el PRM le criticaba al gobierno de Danilo y al gobierno de Leonel Fernández. Sabemos que todas esas bocinas de la Marcha Verde que hoy están en el gobierno decían que Leonel Fernández hizo un tribunal constitucional a su imagen y semejanza. Pero el presidente del Tribunal Constitucional no era del PLD, era Milton Ray Guevara, que era del PRD, y fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional durante 3 años. Pero también a Danilo criticaron que en la Suprema Corte de Justicia puso a un cuadro, ¿verdad? A Henry Molina, un cuadro del PLD, activista del PLD. Sin embargo, nosotros vemos que el PRM y el presidente de la República, que hablaba de la justicia independiente, del Ministerio Independiente, nos dieron un cambio de independencia, pero lo cierto es que es más de lo mismo. Se supone que en el gobierno del cambio estas cosas no deben ocurrir, pero fíjense todo el escarceo que ha habido, todo el mundo ha criticado esta decisión porque había un empate y el presidente usó su mayoría, que está en el derecho de usarla, pero nunca ni Danilo Medina ni Leonel Fernández utilizaron su mayoría, siempre cuando había un empate, que habían 4 votos y 4 votos empatados. Entonces él usó su mayoría, entonces el voto del calificado valió por 2 votos y entonces decidieron entonces no ratificar a ninguno de estos jueces de carrera. Esto manda un mal mensaje, esto manda un mal precedente y esto dice que es más de lo mismo. Se supone que estas cosas no deben ocurrir en el gobierno del cambio, en el gobierno de los transparentes, en el gobierno de los impolutos, en el gobierno de lo más serio, en el gobierno de lo más honesto, de lo más honrado, de lo más transparente. Y ya vemos que este famoso cambio ha sido una farsa. El pueblo lamentablemente se montó en el cambio, pero no nos dijeron cuál era el enfoque y cuál era el alcance del cambio. Y hoy estamos pagando la consecuencia de ese cambio. No hay luz en República Dominicana, la salud se ha deteriorado, el servicio 911 no sirve, no hay ningún servicio que sirva, no hay hospital, no hay medicamentos en los hospitales, no hay instrumentos de nada. El programa de medicamentos de alto costo Promese no hay personas que tienen que tomar esos medicamentos y tienen más de 3 meses, hasta 1 año que no les llega. ¿Por qué? Porque no hay ninguna previsión. Este gobierno lamentablemente no se preparó para gobernar. Tanto disparate que hablaron, tanto que atacaron, ¿verdad? Tanto él como los que se montaron en esa ola, muchos comunicadores que participaron en la Marcha Verde, muchos están en el gobierno y otros que se han callado y no han salido a defender al pueblo. ¿Por qué no salen a defender al pueblo ahora ante este gobierno del retroceso? Ante este gobierno inepto que no ha planificado nada, no planifica, que todo lo que toca lo daña. Mire el metro de los Alcarrizos, 5 años y no ha hecho nada, y eso tiene vicios que la mitad son muchas. Entonces, este es un gobierno lamentablemente, y por eso yo dije en el inicio de nuestro segundo comentario, que cada vez que el PRM, PRD, sube al gobierno del país se atrasa 20 años, y lo estamos viendo aquí, señores. No hay luz, 60.000 millones de pesos en préstamos, 272 casos con un tema de corrupción subsanable, en teoría, dijo la doctora Milagro Ortiz Bosch, la directora de DIGEI, que envió al Ministerio de Administración Pública. Eso hace como 1 año y no ha pasado nada. 46 casos de corrupción. No hay un solo caso de corrupción de este gobierno que se esté investigando. No hay un solo caso, ni hay ni una sola persona presa. Entonces yo espero, si el caso de Senasa hubiera sido en el gobierno del PLD, tuviera todo el mundo preso. Sin embargo, en este gobierno, el Ministerio Público está actuando con miel de abeja, podemos decirlo así, y está bien que se actúe con miel de abeja y se siga el debido proceso, pero que se siga en todos los casos. Aparentemente, la justicia independiente, el Ministerio Público independiente tiene perseguido favorito.